Pues, señor Arteta, va a ser que no. Va a ser que no la vamos a retirar. Va a ser que si querían ustedes haber redactado otra, podían haber presentado una enmienda, podíamos haber presentado conjuntamente, pero no vamos a dilatar esto más en el tiempo. El discurso que hoy usted ha hecho, yo entiendo que le tendría que hacer sentir incómodo salir aquí a defender un informe que parece redactado por Xavier Iturbe. La perifrástica, la legalidad, la Unión Europea, las doctrinas, las sentencias, para finalmente decir que están de acuerdo en el fondo, que algo hay que hacer, pero ya veremos, deja en evidencia absoluta los intereses bajo los que su partido gobierna y toma decisiones. Y son los intereses de Xavier Iturbe y de la troika que ustedes a veces controlan en Kutxabank. Hoy era muy sencillito, pero claro, es lo que decía antes. Permítame la expresión, pero hay ladrones de guante blanco y hay ladrones teledirigidos. Y aquí estamos ante ese espectáculo de cómo desde Kutxabank o cómo políticamente se toman muchas decisiones en Kutxabank y luego hay que hacer equilibrios políticos para intentar decir que estamos del lado de la ciudadanía, pero que tenemos que defender los intereses de la Caja. ¿Por qué? Porque si ahora mismo se toma la decisión en el Consejo de Administración de devolver lo que se ha estado cobrando indebidamente, de atajar el fraude y el robo que se ha venido haciendo desde Kutxabank, estamos hablando de la devolución de 100 millones por parte de la Caja. Y las asociaciones están dispuestas a flexibilizar, a hablar de la deuda, a analizar caso por caso. Son 9.000, 16.000 familias que podrían estar afectadas. El montante es alto y usted tiene que salir aquí a defender los intereses de Kutxabank. Y usted ha hablado aquí en nombre de Xavier Iturbe, ni en nombre de la ciudadanía, y sí obedeciendo a los intereses que su partido tiene que defender en ese Consejo de Administración. Y es así. Y es así. Y luego la perifrástica que podemos utilizar puede ser maravillosa. Señor Arteta, a nosotros se nos paga para que defendamos los intereses de la ciudadanía. Se nos paga para que defendamos los intereses de la ciudadanía. Más allá de que haya sentencias que puedan cuestionar, que no puedan cuestionar, se nos paga para que lo que es moralmente, éticamente reprobable sea denunciado y sea corregido. Y esa es nuestra función, no defender a Kutxabank. Y ustedes hierran y mucho en ese tipo de actitudes. Están del lado de los que están del lado de la troika, están del lado de los intereses económicos. Luego para el eslogan lo utilizarán. Las personas primero. Tururú. Tururú. Y lo estamos viendo. Y lo hemos visto en Guipúzcoa, y lo hemos visto en el Parlamento Vasco, y lo vemos con orgullo cada vez que dice una cosa y se retrata. Cuando la mano de Xavier Iturbe o la mano de Mario Fernández le hacen corregir sus posturas populistas, pero irreales. ¿Por qué? Porque ustedes están en deuda con Kutxabank. A ustedes se les dan créditos también y tienen que obedecer a los intereses de esa caja. No sabemos si esta es la forma que tienen de defender el carácter social de Kutxabank. Si son conscientes de que al final la justicia, pese a que esté recurrido, obviamente por Kutxabank que no quiere pagar, probablemente dará la razón, y si algún día van a corregir esto que nos parece un grave error y nos parece que deja en total evidencia bajo qué intereses ustedes están gobernando. Más allá de las caretas de campañas electorales y eslóganes, hoy aquí ustedes podrían haber dado un paso al frente y decir que se sitúan del lado de las personas afectadas, muchas de ellas incluso que han sido desahuciadas por esa aplicación de ese índice indebido. ¿Y todavía les parece que hay que analizar caso por caso? ¿Van a ser capaces de plantarse de una vez ante los desahucios y ante este tipo de injusticias? Tiene que ser incómodo su papel, señor Arteta. No me gustaría estar en él. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Torre jauna. Talde Popularraren txanda, Andrade jauna.